Dios te bendiga. Quien te habla, el apóstol Fabián Calvo, junto a mi esposa Viviana. Queremos hacerte parte de lo que estamos viviendo aquí en este auditorio, en los Menucos 195. Una gran bendición a través de la palabra del Señor. Así es. La situación que puedas estar viviendo, en la problemática de este tiempo, solamente recurrí al Señor. Él tiene una palabra para vos. Te animamos a que puedas estar a través de estos medios escuchando la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga. De esta manera, capítulo 1, versículo 12 del libro de Juan, Evangelio según San Juan. Vamos a leerlo en reverencia, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron a Cristo? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Se le dio la potestad, la palabra potestad es la palabra autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, le damos un aplauso al Señor. Los hijos de Dios aplaudimos al Padre. Amén. Tomen asiento. Hemos estado viendo esta palabra durante varios domingos y hoy vamos a empezar a darle un cierre, pero hemos estado aprendiendo o afirmando pensamientos bíblicos en nuestros corazones con respecto a lo que significa la paternidad de Dios en nuestras vidas. Sabe que en esta ocasión, en esta noche, no quiero ser muy extenso porque hemos estado hablando sobre la paternidad y la verdad que hemos ido entendiendo muy bien este tema y todos sabemos que tenemos un Padre Celestial. Dígame amén los que saben que tienen un Padre en el cielo. Pero que ese Padre no hay que verlo tan lejos, porque Dios no está tan lejos de nosotros para poder bendecirnos. Él está cerca nuestro. Él se manifiesta, el amor del Padre se manifiesta a través de su Hijo. Por eso este pasaje bíblico dice que si nosotros le hemos recibido, ¿qué significa haberle recibido? Significa que nosotros hicimos una oración de fe, donde nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue enviado a favor de nuestras vidas para que nosotros todos que estábamos perdidos, según Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero el Hijo de Dios fue enviado para que nosotros podamos recibirlo. Él murió en la cruz, conocemos la historia de nuestro Maestro. Él murió en la cruz y cuando Él muere, Él no queda en el sepulcro, sino que se levanta con poder y autoridad al tercer día. Y por lo tanto, nosotros al aceptar al Hijo, estamos aceptando al Padre en nuestros corazones. Y cuando nosotros aceptamos y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nosotros se nos da una autoridad, una potestad. La palabra potestad es la palabra autoridad. Se nos da la autoridad. Nosotros caminamos en la tierra no como personas comunes y corrientes. ¿Sí? Mira el que está a su lado y dígale, no eres una persona común y corriente, eres hijo del Padre, eres hijo de Dios, estás comprado a precio de sangre, aceptaste a Cristo en tu corazón y crees verdaderamente que el Hijo de Dios fue enviado para salvarte, por lo tanto, no caminas en la tierra como cualquier otra persona. Por eso que hay muchas personas que cuando llegamos al Evangelio comenzamos a entender que antes de que nosotros llegamos a la iglesia, al templo y conocimos a Dios, Dios a nosotros ya nos conocía, Dios ya estaba con nosotros, Dios nos guardó desde pequeño, Dios nos guardó de la muerte, Dios nos guardó de muchas circunstancias de la vida. Amén. Pero entendimos cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor fuimos entendiendo de que el Dios de la gloria, nosotros le conocimos ahora. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón en el momento en que llegamos al templo. Pero Él ya a nosotros nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Decirle al que está a tu lado, fuiste llamado con un propósito. No eres producto de una casualidad. Por eso estás vivo. Por eso que Dios tiene un plan contigo. Por eso que Dios tiene un propósito contigo. Pase lo que
pase, haya pasado lo que haya pasado con tu vida, el Dios de la gloria siempre estuvo a tu lado. El amor del Padre siempre estuvo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la obra de Cristo, que trajo un cambio radical en el rol del Padre, porque en el Antiguo Testamento el Padre se manifiesta de una manera, pero cuando Jesucristo viene, nace y muere en la cruz, resucita, nosotros comenzamos a tener una relación con el Padre. ¿Cuántos tienen relación con el Padre? ¿Qué es tener relación con el Padre? Tener relación con el Padre significa que yo todos los días tengo un tiempo para hablar con Él, tengo un tiempo para orar, tengo un tiempo para clamar, tengo un tiempo para dejar mis cargas, mis ansiedades frente a Él, frente a ese altar que puedo tenerlo en mi casa, en la iglesia o en diferentes lugares. En ese lugar yo entrego todo mi ser al Padre Celestial que un día me llamó. Por eso que la figura del Padre es muy importante en nuestras vidas. Amén. Hablábamos un tiempo atrás, en estos domingos, que la paternidad celestial te da uno de los principios más maravillosos, o uno de los puntos más maravillosos, es que se llama identidad. Todos nosotros tenemos identidad, tenemos un número de documento, tenemos un nombre, tenemos huellas digitales que no son iguales a otras personas en todo el mundo. Pero nosotros en lo espiritual tenemos una identidad, somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos cualquier cosa. Pero pastor, apóstol, ¿sabe las cosas que me están pasando a mí? Hay muchas cosas que te están pasando, pero no es culpa de Dios, es culpa de nuestra desobediencia. Pero el Padre, cuando vienes a Cristo, Él te toma y comienza a ordenar todos esos años desordenados que has tenido en la vida. Empieza Dios a limpiar tu vida. La palabra comienza a ordenar tu corazón, tus pensamientos. Comienzas a someterte al Señor. Si tú te sometes al Padre, el Padre nunca tiene deseos malos para sus hijos. Los deseos del Padre son buenos. Por eso dice la Biblia que qué padre que su hijo le pide pan le va a dar una piedra. Si ustedes, siendo malos, dice Jesús, sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que nos falte a nosotros? Y la identidad es algo muy hermoso. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted tiene vergüenza cuando usted encuentra a alguien en el supermercado, cuando usted encuentra a alguien en la calle y le dice, Dios te bendiga, hermano. En el lugar del trabajo, por ahí muchas veces te encontrás con otro cristiano y te da vergüenza que te diga, Dios te bendiga, hermano. No, no tienes que tener vergüenza porque esa es tu identidad. Tú eres hijo de Dios y cuando tú sientes vergüenza, tú estás negando la existencia del Padre en tu vida. Tú no tienes que negar la existencia del Padre en tu vida. Tú tienes que saber que el Padre fue el único que te pudo levantar de tu situación, fue el único que te pudo ayudar de la situación que estabas viviendo, fue el único que pudo sacarte adelante de todo el dolor, la angustia, la tristeza, la enfermedad. Todo lo que hayas vivido y experimentado, solamente el Padre te pudo sacar. No hubo gente en la tierra, no hubo ni padre ni madre terrenales, no hubo familia, no hubo nadie que te pudo sacar adelante. Pero sí hubo un Padre Celestial que tuvo misericordia de nosotros y Él nos levantó y nos rescató. ¿Y cómo nosotros le vamos a negar? Amén. Decirle al que está a tu lado, no lo niegues al Señor. Es maravilloso entender lo que es la paternidad. En nuestra identidad, Dios lo que quiere es revelarnos su paternidad para que tengamos su identidad. Si somos hijos del Padre, tenemos que parecernos al Padre. ¿Sabe que ciertos discípulos se acercan al Maestro y le dicen, Maestro, nosotros queremos que nos muestres el Padre? Y Jesús lo mira y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no conocéis al Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, que cuando Dios
nos da su identidad y somos hijos de Dios. Cuando la gente nos mira a nosotros, tiene que estar viendo a Dios en nosotros. Nosotros tenemos que caminar con esa presencia maravillosa. Diga conmigo, somos portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. Cuando nosotros caminamos no tenemos que escondernos. Ninguna persona tiene que agachar su cabeza y andar como caído, andar como afligido. ¿Sabe qué? Podemos tener situaciones difíciles, podemos tener situaciones muy complicadas en la vida, porque no quiere decir que llegar al templo o conocer a Dios o conocer a Cristo o tener a Cristo en nuestro corazón significa que todos los problemas o situaciones se borran de tu vida. Eso es una gran mentira que a veces el evangelio neopentecostalismo que hoy se está moviendo te quiere ofrecer, de que si llegas a Dios todos los problemas se terminan. No, hermano, ¿sabes qué? Te voy a dar una mala noticia. Aún los problemas van a comenzar cuando quieras acercarte a Cristo, porque el diablo antes te quiso matar, pero ahora te quiere matar también, porque puede ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. Pero resulta que cuando nosotros caminamos con el Padre camina con nosotros. ¿Cuántos sienten que el Padre camina con ellos? Dígame amén los que sienten que el Padre los acompaña en todo tiempo y en todo momento, y que el Padre nunca los ha dejado. ¿Sabe qué? Nosotros podemos vivir circunstancias, pero tenemos un Padre. Es como cuando un hijo se ve complicado en la vida, cuando un hijo a veces siente que las cosas no le funcionan bien, o cuando necesita ayuda, ¿a dónde va a recurrir? Al Padre. Qué lamentable es que aquellos hijos que no tienen padre para poder ir a ellos y para poder pedirle una ayuda, un consejo, una palabra. Pero nosotros tenemos Padre. Nosotros tenemos Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos Padre. Entonces, como nosotros tenemos Padre, tenemos que entender que nuestro Padre siempre está con nosotros. Este es un Padre no terrenal, es un Padre espiritual. Este Padre nunca te falló. Este Padre nunca te abandonó. Este Padre nunca te dejó tirado. Por eso dice la Biblia, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él te levantará. Aunque todo el mundo se haya olvidado de ti, tú tienes un Padre que verdaderamente se acuerda de ti. No, si le vas a dar un aplauso al Padre, dáselo con grito de júbilo y con gloria, porque el Padre está en este lugar. Amén. Fuera de la paternidad de Dios somos criaturas, personas. Somos hechura de Dios, pero somos personas simples. Lo que nos hace especiales es que Cristo, el Padre, está con nosotros. Ahora, a muchos se le tiene que revelar el Padre. Diga conmigo, se me tiene que revelar el Padre. A veces nosotros, por problemas de la religión, diga conmigo, religión. La religión a nosotros nos ha embotado tanto, nos ha encerrado tanto en nuestra mente, nos ha formado paradigmas. Paradigmas son pensamientos que se forman a lo largo del tiempo. Entonces nosotros hemos aprendido a través de la religión que a Dios lo vemos como un cuco, como un viejo gruñón que está en el cielo y que quiere bajar su vara y nos quiere lastimar y nos quiere golpear. La religión a veces lo que ha hecho es apartar al hombre de la existencia de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que la existencia de Dios, en la existencia de Dios, Él se quiere revelar como un Padre. Y cuando Él se quiere revelar como un Padre, imagínense que si nosotros tenemos corazón para nuestros hijos, si nosotros tenemos buenas intenciones para nuestros hijos, aún siendo pecadores, aún siendo personas que no entendemos ciertas cosas en la tierra, cuánto más nuestro Padre, Él está dispuesto a darnos todo lo que a nosotros nos falta conforme a la plenitud de su gloria. La religión es una de las cuestiones que a nosotros nos han alejado de la existencia del Padre. Hemos visto a Dios como un cuco, hemos visto a Dios como algo, no me puedo acercar, Dios me va a castigar. Es cierto que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero que también es fuego consumidor. De repente el Padre también se presenta como un Padre que se enoja. Usted es papá, ¿cuántos son papá? Levántame la mano los padres. Dígame si alguna vez no te dio un enojo tu hijo. Si a veces no te dio ganas de hacer un ungimiento especial con imposición de mano violenta. Y a veces usted va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Porque ahora los derechos humanos, los derechos de los niños, ay, aleluya, gloria a Dios por esos derechos. Pero resulta que a nuestros hijos a veces hay que darle una palmadita en la cola.
Las palmaditas a veces son buenas porque las palmaditas uno ve a los niños que van llorando para la habitación y van agarrando así la colita, ¿vio? Pero acá se van agarrando la colita, pero acá van pensando, eso no lo tengo que volver a hacer. Y así somos nosotros con Dios. A veces Dios nos habla. Él es un Padre amoroso. Tenemos una identidad en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a veces Dios tiene que venir y decir, te voy a dar un chirlo en la cola. Mientras que vayas ahí al secreto conmigo, te voy a dar un chirlo en la cola para que puedas aprender de que yo soy papá, que yo estoy en el cielo y que tú eres mi hijo y tú estás en la tierra. Y ahí Dios comienza a hacer un trato con nosotros. Dios no le interesa traerte enfermo, Dios no le interesa traerte destruido tu matrimonio, Dios no le interesa traerte destruido en tu economía, en todas las áreas de tu vida. A Dios no le interesa traerte así. Dile que está a tu lado, ¿entiendes hoy? Dile, tienes que entender hoy. Porque hoy es el día que Dios te está hablando para que te puedas acercar a Él. No mañana, mañana puede ser tarde. Entonces, como Dios te ama y es un Padre que te ama mucho, Él prefiere acercarte con mano dura. Esta parte vio que nunca dicen amén. Acá es donde se terminan todos los amén, gloria a Dios y aleluya y los aplausos. Pero es una gran realidad que nosotros vivimos. El Padre se manifiesta en nuestro corazón y nos ama tanto que Él está dispuesto a generar cosas que a nosotros nos pueden llegar a doler, pero resulta que ese dolor es el que nos hace acercar, porque muchos de los que estamos aquí, el 99%, nos hemos acercado al Señor porque algo en nuestra vida sucedió, y ese fue el momento que cuando nos predicaron o conocíamos de Dios y estábamos apartados, fue el momento en que pudimos mirar nuevamente el cielo y pedir misericordia al Dios de la gloria. Número 1, entonces la religión te separa de Dios. Número 2, la experiencia familiar. Para que un niño pueda comprender lo que significa la palabra padre, Dios le ha dado un padre terrenal. Y a veces nosotros, como no tenemos la figura del Padre terrenal en la tierra, por eso présteme atención a este concepto que le suelto. Lo que está atacando el diablo los últimos 10, 20 años en esta sociedad es la familia. Porque si el diablo destruye la familia, está destruyendo la figura del padre, la figura de la madre dentro de una generación. Entonces esa generación, cuando empieza a crecer, no puede ver a su papá, no puede ver a su mamá porque no los tiene presentes, porque lo abandonaron, porque lo dejaron con la abuela, porque lo dejaron que lo críe otro, porque lo dejaron ahí tiradito. Entonces ese hijo, esa generación se empieza a criar sin entender lo que es tener un padre y una mamá en la casa. Por lo tanto, cuando llega el Señor, estas personas tienen características muy especiales. Estas personas no saben cómo relacionarse con el Padre. ¿Por qué? Porque no tienen Padre. Y a veces nosotros como pastores aquí en la iglesia comenzamos a generar ese tipo de comunión con esas personas. ¿Por qué? Porque yo como pastor a veces siento a algunas personas, a veces les exhorto, les reto, les digo cómo tienen que hacer, cómo se tienen que manejar en consultas que vienen y me hacen. Los líderes de la iglesia se empiezan a conformar como padres espirituales también, porque vienen y le consultan, le preguntan por cosas. Entonces nosotros comenzamos a hacer esa figura que ellos desde niños nunca tuvieron. Y comenzamos nosotros a trabajar a poder llevar a las personas a que puedan tener un contacto con el Padre. Porque el Padre terrenal, si te golpeó, si te hizo cosas indebidas, si no te exhortó, si no te alimentó, si no te llevó al conocimiento, si no te dio propósito en la vida, si no te direccionó, cuando llegas al Señor y yo te estoy predicando esta palabra, no la puedes entender, no la puedes asimilar para ti. No puedes entender que un Padre celestial, un Dios que está en el cielo, se revela a tu corazón como Padre y Él quiere darte propósito, dirección, quiere levantarte, está para ayudarte, está para alentarte, está para decirte: hijo, no importa, has pecado, abogado tienes a Jesús en la tierra, que Él está abogando aquí en el trono frente a mí, al lado mío, para que tú puedas salir adelante. Por eso hay muchas personas que cuando pecan estando dentro de la iglesia se apartan y dicen: ¿para qué voy a ir si voy a la iglesia y sigo haciendo lo mismo? Porque no entienden que el Padre tiene misericordia. Es importante entender la postura del Padre Celestial para nosotros.
Y a veces nosotros terminamos haciendo cosas indebidas hacia el Padre Celestial porque la experiencia familiar fue una experiencia mala. ¿Le estoy hablando a alguien en esta noche? Lo cierto es que formamos una identidad como personas y asociadas a nuestro contexto familiar y un tipo de relación que experimentamos en nuestros hogares de orígenes, experiencias, aprendizaje. Preste atención, el 70% de lo que usted hoy es como persona es un 70% que se lo dio un padre, una madre o un abuelo o alguien que lo crió. El 30% es biológico. Es decir, que usted, su gesto, su palabra, su manera de ser, los ojos, los labios, la textura física que usted haya sacado, eso tiene que ver con lo biológico. Pero el aprendizaje, todo lo que es la cultura de un hogar, el 70% se lo da un papá y una mamá en la casa. Por eso que a veces nosotros miramos las noticias y nos quejamos de la educación. Sí, présteme atención si hay maestros aquí, si hay educadores. Nosotros los padres a veces nos quejamos de la educación en la escuela, pero resulta que la educación no empieza en la escuela, la educación empieza en nuestros hogares. Usted no puede pretender que 4 horas al día son 20 horas semanales, si no me equivoco. ¿Sí? Son 20 horas semanales que el niño pasa con una maestra, el resto de la vida lo pasa con papá y mamá. ¿Cómo pretende que en la escuela le enseñen que no diga malas palabras? ¿Cómo pretende que en la escuela le enseñen a que no mire ciertas cosas y no haga ciertas cosas si en la casa papá y mamá la hacen? No te olvides, el Padre Celestial te da identidad. Por eso que la identidad que el Padre te da no tiene nada que ver con la identidad de un Padre terrenal. El Padre Celestial es amor, no es que tiene amor, Él es amor, su esencia es amor y por lo tanto como Él tiene amor siempre lo tienes que ver como un Padre amoroso, que todos los consejos que te da es para que vos puedas salir adelante, para que tengas éxito en la vida, para que puedas aprender a luchar en la vida, para que cuando vengan los golpes en la vida te vuelvas a levantar. La idea de Dios no es que te quedes tirado, la idea de Dios no es que te vayas lejos de Él. Ay, a ver si alguien me está escuchando en esta noche. La idea de Dios no es golpearte, la idea de Dios es levantarte cada vez que hayas caído. Por eso que Dios dice, vuelve a empezar cada día, vuelve a levantarte cada día, vuelve a comenzar en la vida, no importa cuántas veces haya caído. La gloria del Señor no viene a tu vida a reclamarte las veces que caíste, sino que Él viene todas las veces a levantarte. Por eso dice la Biblia, 7 veces se cae el justo, pero las 7 veces se vuelve a levantar. Amén. Aquellos que no hayan tenido padre en la vida, no me levante la mano, sino que cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde está. Si usted tuvo papá, sea respetuoso en este momento. Aquellos que no han tenido papá, que nunca tuvieron la figura del padre en su casa, que se criaron llevando consejos quizás de mamá solamente porque mamá tuvo que hacer de papá y de mamá en la casa. Présteme atención, ¿sí? Diga conmigo, Señor Jesús, a esas personas solamente. Señor Jesús, esta noche yo renuncio a esa paternidad falsa que me dieron en la tierra y Señor te acepto como mi Padre Celestial, proveedor, alimentador, sostén de mi vida, el ser que me va a empoderar. Diga conmigo, el ser que me va a empoderar. Cuando nadie me vio, tus ojos me vieron. Padre, por eso yo te recibo como mi Padre Celestial, para que ocupes todos los vacíos de mi vida. Dele un aplauso al Señor si usted hizo esa oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La experiencia negativa de muchos hijos con sus padres terrenales es un obstáculo para conocer a Dios como Padre. Y es un grave problema que a veces nosotros llevamos en la iglesia. Por eso, hijos, yo le digo hijos, ¿vio a todo? Y a veces me encuentro con gente de 60 años aquí en la iglesia. Yo tengo 40 años. Yo le digo hijo. Por ahí si alguien que no nos conoce miraría y diría,
el padre más pequeño que el hijo. Pero preste atención, porque la paternidad espiritual, que no es la paternidad celestial, la paternidad espiritual no tiene edades. Usted tiene un pastor que puede ser más joven que usted, pero en ese manto, en esa unción que Dios le ha colocado a ese hombre, le da una autoridad a ese hombre para poder ser su padre espiritual. Un padre espiritual, lo habíamos explicado, no es aquel que toma mate todos los días contigo, no es el que te va a visitar todos los días, es aquel que te direcciona, es aquel que te da propósito, es aquel que te da una identidad dentro de un ministerio. Por eso que usted viene aquí y usted tiene que entender que aquí hay normas, acá hay formas de trabajo. Es como cuando hay un padre en la casa, el padre en la casa es el que pone los límites. Y cuando papá dice, hija, usted tiene que volver a las 11, más tardar 12 de la noche, usted tiene que estar aquí. Y como todo buen adolescente, en vez de venir a las 11, ya a las 10 de la noche está ahí porque está obedeciendo a papá. Qué irónico que sonó eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros transmitimos la vida familiar a la vida espiritual, nos damos cuenta que el Padre Celestial también tiene normas, también tiene estatutos, también tiene leyes, también tiene ordenanza. Présteme atención, no es lo mismo una ley que una ordenanza, que un estatuto. No es lo mismo, ¿sí? Sería largo explicarlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo una ley, un estatuto, una ordenanza. Las leyes son una cosa, las ordenanzas son otra cosa. Pero hay leyes en la casa, hay estatutos, hay ordenanzas, hay formas. Entonces esas formas son las que se tienen que respetar para que la casa funcione en orden. Si no, una casa se descontrola, el hijo viene a cualquier hora, el hijo grita más fuerte que la madre, que el padre, el hijo tiene que decidir. No, acá nosotros tenemos que aprender que en una casa hay un padre, esta casa tiene un Padre Celestial. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial aquí? Dígame amén los que creen que tienen un Padre Celestial. Jehová Dios de los ejércitos se reveló a través de su Hijo y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros tengamos a Él como Padre Celestial. Pero Él también ungió personas para que ustedes puedan tener Padre terrenal. Alguien un día me dijo, apóstol, yo la verdad que escucho la voz de Dios nada más. Bueno, si usted escucha la voz de Dios, me parece que se está congregando en un lugar inadecuado. Usted tendría que ir al cielo a congregarse y arreglar con las cuentas con el Señor allí, porque aquí en la tierra hay un Padre celestial, hay un Padre terrenal, y el Padre terrenal también hay líderes y hay ordenanza y hay formas en que te tienes que mover. Si tú quieres hacer lo que quieres en un lugar, no lo puedes hacer porque estás teniendo una mala educación, una mala presentación. Por eso que cuando nosotros nos alineamos a la visión de la casa, de la casa apostólica, donde hay un padre, nosotros comenzamos a tener bendiciones y comenzamos a ser direccionados y a tener propósito. Salmo 27:10. Mire lo que nos dice. Yo quiero que esta palabra ustedes la tomen para sus corazones. Aunque mi padre y mi madre, ¿qué van a hacer? Léalo conmigo. ¿Qué hacen? Me dejaren. Con todo, Jehová me recogerá. Esta palabra es para aquellas personas que muchas veces se han sentido afligidos, olvidados. Quiero ir a Job, capítulo 11, verso 13. Promesa para los hijos de la casa. ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? Se terminó el amén. ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? Grite, diga amén. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, vamos a leer varios versículos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia. ¿Por qué? Porque toda esta presentación tiene que ver que cuando nosotros nos transformamos en hijos, comenzamos a dejar cosas de lado que al Padre Celestial no le gustan. Entonces, si has hecho esas cosas, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Alguien está creyendo a esto? Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron.
La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. A alguien le estoy hablando en esta noche. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Usted no lo cree? ¿Cuánto lo creen? El Padre cuando te recibe en la casa, presta atención, el Padre cuando te recibe en la casa, te transforma en hijo y tienes una autoridad. Entonces, antes estabas en el pecado, antes estabas en problemas, antes estabas en circunstancias tenebrosas, pero sacaste la iniquidad, sacaste el pecado, sacaste la injusticia de tu casa. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Si no la sacaste, decirle al que está a tu lado, si no la sacaste, la tenés que sacar. Porque si no, no te viene la promesa, porque hay iniquidad en tu casa, porque hay injusticia, pero el Padre te llamó para que limpies tu casa. Entonces, volvemos de vuelta para atrás, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, se lo voy a volver a leer. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Porque el Padre no te llama para seguir fracasando. Decirle que está a tu lado, el Padre no te llamó para que sigas fracasando. El dolor fue atrás, ahora tienes que vivir una vida totalmente diferente. Vas a olvidar tus miserias o te vas a acordar de ellas como de aguas que pasaron. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo cuando me acuerdo de mi vida pasada, es para contar un testimonio, para fortalecer la fe de otras personas, para decirle, mirá lo que Dios hizo conmigo. El Padre te llamó a esta casa apostólica y te llamó para sacarte de la injusticia, sacarte del pecado, sacarte de las iniquidades. ¿Sabe lo que significa la palabra iniquidad? Pecados del pasado. Porque no es lo mismo. Si usted puede leer, por ejemplo, el Salmo 32, vaya conmigo, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión, anote, transgresión, le ha sido perdonada. Transgresión es una cosa y cubierto su pecado es otra cosa. Número 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Volvemos al 1 y presta atención a esto. El Padre cuando te llama te dice, bienaventurado aquel que cuando yo le pongo límite no hace una transgresión. La palabra transgresión significa transgredir, es decir, pasar los linderos, como dice Proverbio. No traspasarás los linderos antiguos que tus padres han puesto. ¿Qué significa eso? Significa que hay linderos, hay principios, hay cosas, hay límites que el Padre ha puesto, y cuando nosotros los pasamos, dice la Biblia que nosotros estamos haciendo una transgresión a la ley. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque estando con Dios y conociendo límites, a veces nos vamos para el otro lado, pero el Dios de la gloria, el Padre celestial, te perdona. No, dígame a eso. Porque el Padre Celestial te perdona, aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, no es pecado y es una transgresión, pero el Padre nos perdona. Pero dice también, y cubierto su pecado, porque nosotros fuimos formados en el pecado, pero también en el pecado vivimos. Pero también somos bienaventurados porque el Cristo de la gloria, cada vez que venimos al altar, nos lava, nos limpia con su sangre, porque la sangre de Cristo no está seca, no está ahí tirada, sino que sigue vigente y tiene poder sobre nuestras vidas. Y termina este pasaje bíblico, el salmista David diciendo, y bienaventurado, verso 2, el hombre a quien Jehová no culpa, de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué iniquidad? Porque también el Señor no se acuerda de tus pecados pasados. Lo que hiciste antes de llegar al Señor y aún estando en el Señor, lo que hiciste, Dios lo perdona. Y cuando Dios te perdona de un pecado, no se acuerda más de él. ¿Estamos aquí? Qué maravilloso, el Padre está con nosotros
Y el Padre lo que quiere es que nosotros podamos vivir este tipo de vida. Él no se va a acordar de nuestras transgresiones, de nuestra iniquidad y nuestros pecados. Por eso volvemos a Job capítulo 11, verso 13. ¿Cuántos creen en esta palabra? No, dígame amén más fuerte. ¿Cuántos creen en esta palabra? Número 1, diga conmigo, número 1. Diga conmigo, número 1. Dispón tu corazón. Si tú no dispones tu corazón, hay un grave problema, porque el Padre quiere que dispongas el corazón para que te puedas encontrar con Él. La disposición del corazón es a corazón abierto. Yo voy a aceptar lo que el Padre me está revelando, lo que el Padre me está diciendo, lo que el Padre quiere conmigo. Tienes que disponer tu corazón. Disponer el corazón significa: ya no voy a hacer más fuerza a Dios, ya no voy a hacer más fuerza al Espíritu Santo, ya no voy a hacer más fuerza a la palabra. Dios habló y yo voy a obedecer. Él me trajo a esta casa, me voy a permanecer aquí. Él me dijo lo que quiere hacer conmigo y yo voy a decir: heme aquí, Señor, dispongo mi corazón para que lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer con mi vida. Si extendieres a Él tus manos, ¿sabe lo que significa extender las manos a alguien? Significa pedir favor o pedir súplica. Entonces, cuando yo levanto mis manos o cuando alguien me pide en la iglesia levantar las manos, lo que me está diciendo es: levanta tus manos, porque lo que estás haciendo en la casa de Dios es pidiendo el favor de Dios hacia tu vida. Yo no sé cuánto levantan la mano aquí, pero dice la Biblia: si extendieres a Él tus manos. Él no está diciendo que va a extender la mano a ti, sino que Él dice que primero tienes que extenderla a Él, porque cuando tú extiendes la mano a Él, Él no se niega. Dice que Él no se puede negar a sí mismo. Todos los que vienen a Él, Él no los echa afuera, Él los recibe. ¿Sabe por qué? Porque Él está dispuesto. Él no vino a los sanos, Él no vino a los que no tienen enfermedad, Él vino a los abatidos, Él vino a los que están enfermos, a esas personas que dicen: Señor, yo me reconozco que necesito levantar mis manos al Padre y el Padre está a favor de mi vida. ¿Está aquí? No se me vaya. Y dice: y si alguna iniquidad, aquí ya entendimos la palabra iniquidad, si alguna iniquidad, si algún pecado del pasado tienes guardado, sácalo, dice el Señor. El Padre sabe cuál es tu pecado, el Padre sabe cuál es el problema de tu pasado, Él sabe lo que has estado viviendo, lo que ha estado pasando, Él sabe cuál es tu debilidad, pero Él dice: si hubiera alguna iniquidad en tu mano, ¿sí?, y la echares de ti, tienes que sacarla. Diga conmigo: la voy a sacar. Y no consistiere que more en tu casa el pecado, la injusticia. Es decir, no voy a consentir que mis hijos me traigan pecado a mi casa. No voy a consentir que mi familia me traiga pecado en mi casa. Prefiero quedar mal con mis parientes, con mi suegro, con mi suegra, con mi tío, con mi tía, con mi mamá, con mi papá. Pero en mi casa se adora al Rey de Reyes, al Padre Celestial. Por lo tanto, si usted no quiere, aquí se adora al Padre. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Está aquí? Entonces, si esas cosas las sacas, entonces, la palabra entonces está diciendo: hay un antes, que te estoy pidiendo algo para que luego después mis promesas vengan sobre tu vida. Y las promesas de Dios yo creo que las queremos todos, ¿no? Yo quiero la promesa del Padre sobre mi vida. Yo llegué al camino del Señor y yo entendí que el Padre estaba a favor de mi vida, que el Padre me había conocido, que el Padre, cuando el diablo a los 6 meses estaba aún en el vientre de mi madre y a los 6 meses de vida me quería matar, el Padre me cuidó. El Padre espiritual, el Padre celestial, que yo tengo, es el Padre que me ha cuidado, el Padre que siempre ha estado conmigo en los momentos más terribles de mi vida. Entonces, cuando yo llegué a la presencia del Padre, dejé todo de lado y dije: entonces, el Padre me dijo: entonces, hijo mío, levantarás tu rostro limpio de mancha. ¿Cómo, apóstol? No entiendo. Muy simple: nadie te va a poder acusar, mi hijita. ¿Sabes por qué? Porque ellos te quieren acusar. Dice la Biblia que el acusador fue echado afuera. El acusador no puede acusarte más. La gente te acusa porque es fácil criticar, porque es fácil hablar, porque es fácil decir un montón de palabras que no cuestan nada para lastimar el corazón de una persona. La gente te puede criticar, pero el Padre Celestial es el que te cuida. Y hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios. Hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios.
Por eso que hay gente que te mira, que llegaste a la casa del Padre y el Padre te recibió y comenzaste a cambiar de vida. Y resulta que empiezan a mirarte y empiezan a tener envidia de ti. Y dicen, ¿cómo puede ser que esta persona que vivía tan mal, yo la veía tirada en la plaza, la veía drogándose este joven, lo veía que estaba a punto de separarse, destruido, y ahora lo estoy viendo de esta manera? ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Y hay gente que se empieza a preguntar, pero hay otra gente que dice, ojalá que le dure poco, porque hay gente que cuando llegas a la iglesia dice, ya se te va a pasar a vos, te va a durar poco. Ya conozco a muchos que han ido ahí, han salido medio locos, medio enloquecidos y después se han apartado, pero vive el Jehová el Señor, que cuando nosotros tenemos relación con el Padre, no nos queremos ir de al lado del Padre. Ellos nos maldicen porque esas palabras son de maldición. Y cuando alguien te la dice, che, ¿a qué vas a la iglesia? Esa iglesia donde se juntan todo ese montón de locos ahí en la calle Los Menucos 195, y que dicen que el Padre se está revelando y que hay milagros y que algo está sucediendo. ¿Para qué vas a ese lugar si al final seguís siendo el mismo? Y te critican y te golpean, te quieren hacer caer y te dicen, y ahora ya no pasás más tiempo con nosotros. ¿Qué te pasó ahora? Ya te olvidaste de nosotros. Y lo que pasa es que el Padre se reveló a mi corazón. Ustedes no me pudieron dar lo que el Padre me da. Ustedes me daban un momento de satisfacción. Yo con ustedes me juntaba a tomar, a drogarme, a festejar cumpleaños, pero no me podían saciar lo que había en mi corazón. Cuando yo llegué a la presencia del Padre, el Padre me dio todo lo que yo necesitaba. Ahora yo estoy dispuesto a dejarte, a irme lejos de ti, aunque no me quieras saludar, aunque me critique, porque el Padre está conmigo. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando viene a tu vida, te da fuerza. No, díganme fuerte eso. Cuando el Padre viene a tu vida, te da fuerza. Aquellos que han tenido la posibilidad de tener padre, ¿sí? Recordarán que cuando algún amiguito o algún compañerito o el partido de fútbol te pegaban, ¿a quién ibas a decirle? Al Padre. ¿Sí? Le voy a decir a mi papá. Y cuando papá venía y se paraba ahí enfrente de la cancha o se paraba ahí frente al lugar de juego y vos te sentías fuerte. Porque el Padre estaba contigo. Porque el Padre te acompañaba. Cuando un padre acompaña a su hijo siente seguridad. Diga conmigo, seguridad. Cuando un padre acompaña a su hijo, siente seguro. Por eso que muchos de los que llegamos nosotros, al no tener la figura paterna terrenal en la tierra, nos sentíamos inseguros en la tierra y vivíamos inseguros. Y por eso muchos de nosotros caminamos sin seguridad. Pero cuando llegamos a la casa del Señor, ahora vienen y nos dicen, che, los brujos te están trabajando, los hechiceros quieren hacer algo contra tuya. Y vos te pones así como en posición de medio fanfarrón y canchero. Y vos le decís que vengan, total, yo tengo a mi Padre Celestial que Él me defiende y Él nunca perdió una batalla. Él siempre estuvo conmigo. Conozco que la Biblia dice que es varón de guerra y que nunca perdió una batalla. Entonces te paras frente a los hechiceros, los brujos, los macumberos, te tiran gallinas muertas en el techo, te hacen trabajo con muñecos, te pinchan por todos lados. Sí, te duele. En la noche a veces te despertas medio ahí que estás atacado, pero la gloria del Padre es la que te defiende y Él nunca deja que nadie te haga nada. Amén. No, dele una gloria más poderosa al Padre. Por muchos años caminé con mi cabeza bien baja y caminaba por la calle. ¿Sabe? Mi esposa es testigo, ¿no? Yo caminaba por la calle porque venía algo tan feo en mi vida, un espíritu de muerte, un pánico terrible sobre mi vida. Y yo tenía muchos problemas económicos al inicio de nuestro matrimonio. Y saben que nosotros salíamos a pasear con mi esposa. Y cuando salíamos a pasear con mi esposa, íbamos agarraditos de la mano. Los chicos, los primeros eran pequeños, apenas caminaban. Y yo iba mirando así el piso a ver si podía encontrar un billete de dinero. Y me iba imaginando diciendo, si yo me encuentro un billete de dinero, si yo puedo encontrar una billetera tirada, si a alguien se le cae dinero, tengo que ir atento porque capaz que es la solución para mi problema. Algunos tendrían que encontrarse un banco entero, ¿vio? Pero cuando llegué al Señor se me fueron todos esos temores.
Se me fueron todos esos problemas. No caminé más mirando el piso. Caminé mirando hacia adelante. Mirando y poniendo los ojos en los ojos de las personas. Ya no ocultando mi problema en el interior. Mi necesidad. Esa tristeza, ese dolor que llevaba. Ese rencor, ese odio que llevaba por años. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegué al camino del Señor, el Padre se me reveló. Y el Padre me dijo: levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, hijo mío, y nada temerás. No habrá nada que te espante. No habrá nada que tengas miedo, porque cuando alguien quiera venir a traerte miedo, mi gloria, yo, el Padre, con mi gloria estaré contigo para defenderte. Y hay de aquellos que se levantan. Por eso en esta noche yo he aprendido algo en estos días, que el Espíritu me lo dijo a mi espíritu cuando estábamos orando con alguien, y me dijo: envíale un espíritu que los confunda. Por eso yo en esta noche envío un espíritu a aquellas personas que están haciendo daño contra las iglesias, contra los ministros, contra los hijos de Dios. Envío un espíritu de confusión para que ellos se puedan derrotar por sí mismos, para que yo no tenga que intervenir. Envío un espíritu sobre ellos para que ellos puedan entender que el Dios de la gloria es el poderoso que está con nosotros. Diga conmigo: algo va a ocurrir en esta noche. Decirle que está a tu lado: agárrate bien de la silla, porque el poder de Dios nos va a sacudir. ¿Cuántos sienten que el Padre está aquí? El Padre está aquí. Amén. Y nada temerás, verso 16. Y olvidarás tu miseria. ¿Alguno ha vivido miseria? No. Sí, algunos vivimos miseria. Algunos miramos a las personas y decimos: no, que va a ver, mira todo lo que tiene. Sí, pero todo lo que tiene un día no lo tenía. Porque todo lo que hoy tiene comenzó desde abajo, con mucho sacrificio, con horas de dejar a los hijos quizás en una guardería, en un lugar, ¿sí? Con un abuelo, con una abuela, para poder trabajar horas y horas. ¿Por qué? Porque a veces todos, cuando empezamos, vivimos tiempos de miseria. Quizás algunos no vivieron lo que papá y mamá tuvo que vivir, pero quizás otras circunstancias vivieron. Pero dice el Padre en esta noche: te olvidarás de tus miserias como de aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo, ¿sí?, te vas a acordar de esas miserias. Porque el Padre, cuando se revela a sus hijos, el Hijo empieza a entender que el Padre es dueño del oro y de la plata. No, usted no me entiende, ¿sí? Voy a volver a repetírselo este concepto. Cuando el Hijo conoce al Padre, sabe que su Padre es rico y es dueño del oro y de la plata. A papá no le falta nada. Al Padre celestial que nosotros tenemos es dueño de todas las cosas. Aún todo lo que se mueve aquí en la tierra, en el universo, es porque el Padre lo mueve. El Padre es dueño de todo. Yo no sé usted, pero yo tengo un Padre celestial que es dueño de todo. Algunos pueden decir: mi papá es dueño de una chacra, mi papá es dueño de un campo, mi papá es dueño de un comercio, mi papá es dueño de una finca, mi papá es dueño de un auto, de un tractor, de lo que sea. ¿Sabe qué? Mi papá es dueño de todo el universo. Mi papá es dueño y tiene todo lo que yo le pida para mí. ¿Sabe por qué a veces no me lo da? Porque todavía soy un hijo inmaduro, pero estoy luchando todos los días para madurar, para que el Dios de la gloria, mi Padre, me pueda dar todo lo que a mí me falta, según sus riquezas en gloria. La vida te será más clara que el mediodía, porque aunque oscureciere, será como la mañana. Esto significa que el Padre, cuando tú llegas al conocimiento del Padre, el Padre se te revela tu vida, y cuando se te revela el Padre, pueden venir situaciones. Levánteme la mano, ¿quién tiene problema? Bien alto, no tenga miedo. Yo también los levanto. ¿Sí? Tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? La vida te será más clara que el mediodía. Porque aunque oscureciere, será como la mañana. Los problemas que tú puedas tener, financieros, económicos, de salud, cualquiera fuere su índole, ¿sí?, el Padre está aquí para poder levantarte de toda situación que estés viviendo. Dale la gloria al Padre. Decirle al que está a tu lado:
Aunque esté oscuro, el Señor lo va a aclarar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Decirle al que está a tu lado, para Dios no hay nada imposible. Mira lo que hizo conmigo, decirle, mira lo que hizo conmigo. Y si todavía no hizo nada contigo, decirle, mira lo que va a hacer conmigo, porque yo soy hijo del Padre. Esta palabra me posiciona, esta palabra me transporta, esta palabra me lleva a un nivel de entender que yo soy hijo de Dios, no soy cualquier persona. El mundo se ríe de mí, se burla de mí porque vengo a la iglesia. Un día se tendrán que poner ahí a cuenta, porque cuando me vean prosperado, cuando me vean bendecido, cuando me vean con mi familia, se darán cuenta que el Padre nunca me ha fallado. Nunca. Déjalo que se rían. Hoy se ríen porque no pueden ver todavía al Padre que se manifiesta. Cuando llegamos a Patagonia nos decían, ¿cómo puede ser que ustedes van a dormir ahí en ese banco, en ese baño? Ustedes son ministros del Señor. Mucha gente se nos rió. Mucha gente no entendió. Pero el Padre se había manifestado a mi corazón. ¿Sabe que cuando el Padre habla con su Hijo, los demás no entienden? El Padre viene y habla con su Hijo. ¿Cuántos sienten la voz del Padre en la oración, en la palabra? Y el Padre habla contigo. Y hay gente alrededor tuyo que dice, no, ¿qué padre le habla a este? ¿Qué Dios le habla? ¿Cómo que Dios va a hablar? Qué raro esto, ¿no? ¿Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla? Yo creo que Dios habla. ¿Sí? Yo tenía 2 años de haberme entregado a Cristo cuando yo vi todo esto. Es decir, esto más esto. Yo lo vi terminado. Yo vi la playa de estacionamiento. Yo vi la escuela primaria, el jardín de infantes. Yo vi el salón de usos múltiples. Yo vi el lugar donde había un albergue y donde venían de todos lados y nos posicionábamos ahí. La gente estaba en un evento importantísimo. Yo lo vi en visión. El Padre se me reveló. Cuando el Padre se te revela, vos te van a decir, no puede ser. Mirá que va a ser así. Mirá, tenés cuidado que esos locos te lavan la cabeza. Vos vas ahí donde te lavan la cabeza, te dicen algunos, ¿viste? Y a mí me la lavaron tanto que me dejaron sin pelo. Y quiero que el Señor me siga lavando la cabeza, porque la verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Si tuviera que volver para atrás y elegiría la vida, ¿sabe lo que primero elegiría? Estar con Cristo. Sí, porque cuando tenía 8 años escuché la voz de Dios, pero no lo entendí. Y a los 23 años vine a entender que el Dios de la gloria me había llamado. Y yo escuché la voz de Dios y a veces me arrepiento de decir, Señor, ¿por qué no te entendí antes? ¿Por qué, Señor, no te entendí antes? Señor, ¿por qué no te entendí antes? Y a veces Dios viene como Padre Celestial y me dice, hijo, porque entendiste cuando yo quería que entiendas, porque yo me revelé a ti y yo moví tu corazón para que tú pudieras entender la revelación. Pero ¿sabe qué, hijos amados? Quiero decirle algo de parte del Señor. ¿Sabe qué? Cuando el Padre se revela, muchos alrededor tuyo no van a entender, pero no te rompas la cabeza para que ellos puedan entender. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue haciendo lo que el Padre te ha dicho y se te ha revelado, porque luego después al tiempo ellos vendrán, golpearán la puerta de tu corazón, de tu casa y te dirán, yo quiero lo que vos tenés. Sabés que yo un día renegué contigo, sabés que un día te critiqué, sabés que un día dije que vos no ibas a poder ser lo que hoy sos, pero sabés que yo ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios, ahora vengo a pedirte perdón a ti, pero quiero que ores por mi vida, quiero que me lleves al lugar donde te lavan la cabeza, donde te dicen que Dios es un Padre, porque yo quiero tener el mismo Padre que tú tienes en este tiempo. Y algunos te dicen, viste, pero vos vas a la iglesia, ¿y dónde está tu Dios cuando te pasa algo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Sí, ese es mi Dios. No lo voy a negar. Vos te reís ahora, pero mañana, como dice esta palabra,
suplicarás mi favor. No el favor de Dios, mi favor. Porque es como cuando Moisés y María critica a Moisés. ¿Se acuerdan esa palabra? María critica a Moisés. Y dice que a María le viene una lepra terrible. Cuidado con los criticones, no se van a llenar de lepra. Y le viene una lepra terrible y la sacan del pueblo, porque los leprosos tenían que ser sacados del pueblo. Y María va y se humilla y le pide perdón a Dios. Y Dios habla con María y le dice: te perdonaré si mi siervo Moisés clama por ti. Cuidado con los criticones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que van a pedir el favor de Dios, van a tener que pedir tu favor. Porque la Biblia nos enseña que el Padre Celestial que a nosotros nos cuida, Él está con nosotros. ¿Está contigo? Vamos a terminar este pasaje. Mire lo que dice. Se me fue la hija. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Verso 18. ¿Tendrás qué? Un padre da confianza a su hijo. El padre da confianza a su hijo. El hijo se siente confiado cuando está al lado de un padre. Yo no sé si usted tiene este tipo de confianza que yo tengo, pero dicen que a nosotros los pastores, los apóstoles, nos llaman locos por la visión que tenemos. Y vaya si no es locura. Pero cuando vos estás con el Padre, ligado al Padre, estás dispuesto a ir a las profundidades, a pararte frente a las tinieblas, a pararte frente a los brujos. Un día un hermano me dijo: yo no oraría como usted ora. ¿Por qué? Le digo: no, apóstol, me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? Hay un brujo trabajándome, temblamos todos. No, no tiemble. Hay confianza porque hay esperanza. La esperanza trae confianza, hijo, porque el Padre, cuando está con nosotros, nos da la esperanza, y la esperanza nos da confianza. ¿Cuántos tienen confianza en el Padre? El Padre no te abandona. El Padre siempre está contigo. El Padre siempre está contigo. Yo no sé si usted lo cree, pero lo voy a volver a decir. El Padre está contigo. Hay esperanza porque hay confianza. La confianza que tiene no está dirigida a un hombre que te predica, en este caso yo o cualquiera. No al líder, no al Padre terrenal, sino al Padre celestial. Porque el Padre celestial te da confianza. Porque Él dice: yo estoy como poderoso gigante para derribar todo altar del diablo que se te levante. Estoy como poderoso gigante para derribar a tus enemigos. Por eso dice la Biblia: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 tendrán que huir delante de tu presencia. Vendrán por un camino, pero se van a romper de tal manera que habrá 7 caminos para que salgan huyendo. ¿Por qué tienes miedo? Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Míralo bien a los ojos y decirle: tírate a la pileta porque el Padre está contigo. No, apóstol, ¿qué nos está diciendo? Tírate a la pileta porque el Padre está con nosotros. No camines con miedo en la tierra. Yo hace muchos años dejé de caminar. ¿Sabe lo único que le tengo miedo? A Dios. A papá sí le tengo miedo. Papá cuando se enoja, yo digo: tranquilo, Fabián, papá está acá y papá está corrigiendo, así que agacho mi cabecita, no digo nada. ¿Sí? Yo vengo de 2 ACVs. ¿Sí? Una fue en el año 2000 cuando Dios me llama, otra fue en el año 2013 cuando de repente el Espíritu me estaba pidiendo cosas en la iglesia y yo algunas cosas no las entendía, no las comprendía, y me abracé por ahí a un liderazgo medio torpe, medio ahí, no voy a decir nada más porque si no voy a pecar. Y entonces empecé a ver que Dios me hablaba, y por miedo a la gente, por miedo a los líderes, por miedo a esto, no quería hacer nada, y me agarró otra CB y quedé tirado un mes en cama. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Los que son medio viejitos se acuerdan. Pero el Espíritu Santo envió un profeta desde muy lejos y comenzó a hablar conmigo y me dijo: ¿sabes lo que te está pidiendo el Padre? El Padre te está pidiendo que vuelvas a la intimidad con Él, porque el Padre te extraña, porque el Padre quiere que no escuche las voces de los jóvenes, de los líderes que tienes a tu lado. El Padre te dice que quiere que escuche la voz de Él, así como la escuchaste cuando te encerrabas 2, 3 días, 4 días para mí. Así quiero, dice el Espíritu Santo, que escuche mi voz, porque yo te voy a dirigir
cumplir. Y el Padre dice que lo que yo he prometido para ti, hijo, yo lo tengo todavía en mi mano. No tengas miedo, porque yo lo cumpliré a su debido tiempo. ¡Ay, papá habló! Y cuando papá habla, nos estremecemos, nos rompemos. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me recuerdo que cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad. Y a algunos todavía le tenemos miedo a la oscuridad, ¿vio? Ah, apóstol, ¿qué está mal? Eso no vamos a hablar si está mal o está bien. Yo, por ejemplo, si hay algo que le tengo fobia, así se dice, ¿no? Es a la araña. Cualquier arañita me hace saltar. Grito. Y sabe mi familia y es testigo que me subo arriba del sillón. Y me bloqueo y empiezo, matala, 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 matala. Y me quedo bloqueado ahí. Otras de las fobias que tengo son las alturas. Cuando estábamos construyendo Multimedia Producciones, la productora se me dio por subir por la escalera. Vio que a veces a uno le agarra espíritu de guapesa. Y me estaba subiendo por la escalera y llegué hasta la ventana y miré para abajo. Son 5 metros más o menos. Y cuando miro para abajo empiezo los gritos. Estaba el pastor Bautista y había otros hermanos más. ¡Bauti! Sí, siervo, dice, ¡Bauti! Y estaba agarrado en la escalera y te bloqueas. Los que tienen fobia me van a entender. Los que no tienen se van a reír nomás. Y me bloqueé. Y tuvieron que venir 2 o 3 y me ayudaron ahí a entrar de vuelta. Y dice la Biblia, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Sabes cuántas veces yo me acosté antes de conocer al Señor y no podía dormir? 3, 4, 5 de la mañana. Amanecía sentado en mi cama. Yo me decía, ¿qué hacía? Pensaba. Me desvelaba pensando en la vida. Me desvelaba pensando en los hijos. Me desvelaba pensando en el trabajo, en las deudas, en los problemas. Me desvelaba. Me sentía perseguido. Recuerdo que yo salía en mi bicicleta para ir al trabajo y cuando iba en bicicleta para el trabajo sentía que había algo que me perseguía. Me seguía de atrás. Y yo miraba y no había nadie. Pero cuando llegué al Padre, el Padre se reveló a mí. Y cuando el Padre se revela, me dice, te vas a acostar y no habrá quien te espante. Vas a tener confianza. Mire, en las noches, hoy presente los demonios cuando nos despiertan, es una batalla campal en casa. Yo no sé si a usted le pasa. Es una batalla campal. Empezamos que en el nombre de Jesús, qué sé yo, y acá. 2 o 3 de la mañana el que pasa por afuera dice, están todos locos ahí adentro, están a los gritos. Y siento esas presencias diabólicas terribles que vienen contra mi cuerpo, contra mi vida. Por eso en el campamento el Espíritu de Dios me habló a través del profeta. Me dijo, hay un espíritu de enfermedad que te quiere volver a atacar. Y sí, siente uno las batallas, las guerras. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Papá está conmigo. Yo me arrodillo y comienzo a orar. Le digo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, me levanto contra todo tormento satánico del diablo. Señor,
hoy trabajé mucho, quiero dormir, así que este diablo cochino, sucio, espantoso, que se vaya de acá, Señor, porque yo quiero dormir y tú eres mi Padre y en tu regazo quiero estar, y comienzo a hacer guerra y el Padre se empieza a manifestar en la habitación o en el lugar donde estoy y me empieza a cubrir y me empieza a proteger, y yo siento a papá al lado mío y grito más fuerte. Vio que uno se agarra coraje porque el Padre está al lado de uno, y agarro ese coraje y empiezo: ¡ah, diablo! Me vas a tener que soltar la familia, mis hijos, mi finanza. Me vas a tener que soltar a mí porque el Padre está aquí. El Padre está aquí. Y como el Padre está aquí, le digo: Señor. Y en estos días aprendíamos que Abba Padre significa papito mío. Papito mío. Cuando la vida está complicada, cuando la vida te golpea, cuando la vida te abandonan, cuando en la vida las cosas no salen como vos querés. Cuando la confianza la pones en las personas, cuando la confianza la pones en un hombre, cuando estás esperando que un préstamo te solucione tu problema, cuando estás esperando que un préstamo solucione tus deudas, cuando estás esperando que al llegar a una casa la vida va a cambiar porque toda la vida alquilaste. Pero si el Padre no mora en ti, todo lo que puedes tener alrededor tuyo es en vano. Porque un día vamos a morir y vamos a perecer con todas las riquezas que tengamos. Pero lo que nunca va a morir es que el Padre, así como está aquí en la tierra, estará allá en los cielos esperándonos. El Padre dijo: hijo mío, Jesús, quiero que les digas a tus hermanos que vos tenés que venir conmigo, que yo voy a enviar al Espíritu Santo, que va a ser el consolador para todos ellos, y que les diga que hasta el fin del mundo va a estar con ellos. Y quiero que le digas que vos venís a mí para preparar moradas, para preparar lugar, porque Jesús es el hijo primicia de lo que había de venir, y nosotros somos lo que seguimos detrás del Maestro. Así como Jesús fue a preparar morada, el Padre le dijo a su hijo: decile, hijo, que así como tú vienes a preparar morada, yo a ellos los voy a arrebatar, los voy a hacer resucitar y los voy a traer, porque el Padre, así como está aquí en la tierra, Él está contigo en los cielos y está donde tú quieras que te muevas, y Él no permitirá que tu alma se pierda en el infierno, porque el Padre quiere que estés con Él arriba por la eternidad. Y dice la Biblia: y noche y día me alabarán. Contacto con el Padre. Contacto con el Padre. Y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Porque el Padre, cuando se revela a tu vida, el Padre comienza a hacer muchísimas cosas. Pero lo más importante que hace el Padre es que te empieza a dar una vida nueva. Antes pedías. Yo me acuerdo cuando mi hijo Emanuel era pequeño y nosotros le decíamos: decile al vecino que te dé un poquitito de aceite. Al rato le decíamos: decile que te dé una tacita de azúcar. Decile que te dé si no tiene un paquetito de harina. Ay, qué vecino que tenían, por favor, aquellos. Y pedíamos y pedíamos y pedíamos. ¿Pedir está mal? No. Pero la Biblia dice que el Padre te puso por cabeza y no por cola. Por eso que cada vez que golpean la puerta de nuestra casa, sea quien sea, yo tengo algo que le digo siempre a mi familia: cuando te golpean para pedirte, dale. Cuidado, que hay un ángel que puede estar golpeando tu puerta. Y ese ángel
Dios lo mandó para probarte, como un día lo hizo con nosotros. En el peor momento de nuestra vida, que conocíamos a Cristo, golpean la puerta de nuestra casa. Y cuando golpean la puerta de nuestra casa, era un anciano con una barba bastante larga, medio pordioseros. Lo atiende mi esposa y le pide comida. El padre había mandado a alguien para probarnos. No teníamos nada. Mi esposa está en la puerta así, y yo estaba detrás de él, de ella, y me mira a mí como diciendo, ¿qué hacemos? No tenemos nada. ¿Usted entiende lo que es cuando no hay nada en la casa? Sí. ¿Cuánto entienden lo que es cuando no hay nada en la casa? Y a mí me salió de adentro. Dije, dale. Y recuerdo que mi esposa le dio lo último que tenía. Cuando le da el bolsito, se lo entrega, simplemente fueron estas palabras de aquel hombre: Dios le bendiga. Y mi esposa cerró la puerta, se paró, me miró a mí, y yo me levanté del lugar donde estaba y salimos rápidamente. Nunca lo pudimos encontrar. Entramos emocionados, tocados por Dios a nuestra casa, y entendíamos que Dios había enviado un ángel. Lo buscamos al hombre y no lo encontramos. Había desaparecido. Desde ese día hasta el día que hoy hemos pasado por altos y bajos, económicos, de toda índole. Pero el Padre nos ha sustentado. Ha sacado de donde hay mucho para poner donde no había. Y creo firmemente que este Padre que te estoy predicando en esta noche, que te estoy diciendo y hablando de Él, es el mismo Padre que te cuidó a ti, que te protegió a ti, que estuvo contigo en los momentos más terribles de tu vida, que jamás te abandonó. Que Él, aunque tú sientes que Él no se acuerda de ti, Él no se olvidó de ti. Aunque tú en este momento puedes sentir que Él está lejos, el Padre está presente en tu vida. Ese Padre es el Padre que en esta noche te estoy presentando en este lugar. Es el Padre que te va a sanar, que te va a limpiar, que va a ordenar tu vida, que va a alimentar tu vida a niveles extraordinarios. Ese es el mismo Padre que yo te estoy presentando, el que tú un día conociste y quizás te apartaste, el que tú un día conociste y dejaste de buscarlo por razones que en este momento no vienen al caso, pero que esta noche ese mismo Padre que un día se reveló, ese es el mismo Padre que en esta noche se presenta ante ti para decirte: hijo amado, ven a mis brazos, yo te estaba esperando. Hijo amado, yo nunca te olvidé, yo nunca te dejé. Hijo amado, mis ojos, mis manos y todo mi ser desea y anhela que estés conmigo en este tiempo. Póngase de pie, iglesia, por favor.